palabra tuya, mi Dios eterno, que sea tu espíritu revelándolo en nuestro espíritu de una manera clara que podamos entenderlo, Señor, y podamos ponerla por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, cancelamos toda interrupción, toda distracción queda cancelada de ya, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y leemos Colosenses 1:16, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la palabra nos está hablando, ¿verdad? Que todo lo que hay en la tierra, todo lo que se mira, todo lo que se oye, nosotros mismos, ¿verdad? Fuimos criados para el Señor, por el Señor y para el Señor. No hay nadie que pueda decir yo no, pero aunque no sepamos, yo estaba pensando hace rato en esta palabra y lo que yo me estaba pensando, como mucha gente dice que ellos no le pertenecen a Dios o que no tienen que darle cuentas a Dios o no, si no lo dicen, pero de la manera como hacen las cosas, como lo están asumiendo, pero conozcamos o no conozcamos que le pertenecemos a Dios, igual le pertenecemos, y va a llegar un tiempo donde vamos a estar delante de Él y allí vamos a dar cuentas y allí nos vamos a dar cuenta de que así fue. Dios dice que debemos estar alineados con Él para poder ser efectivos. Nuestra identidad no reside en lo que poseemos, sino en Dios. Tenemos que alinear nuestra mente a la verdad de Dios, a su manera, porque a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que seguimos a Dios como nosotros queremos y queremos que Dios se acomode a nuestra agenda, pero Dios no se acomoda a nosotros nos tenemos que acomodar a Él. Él ya lo estableció todo y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiarlo. En Colosenses 1:17 nos dice la palabra del Señor, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire, todas las cosas están en Él, viven en Él. Todo lo que tiene vida vive en Él. Punto número 1, Dios dice que debemos estar alineados con Él antes de ser efectivos. Y a veces nosotros queremos hacer todo lo que queramos y después venimos a buscar al Señor, pero el Señor dice, no, antes que aprendas todo, primero alíneate a mí. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire. Y cuando dice nada es nada, ¿verdad? No es que podemos hacer esto o aquello, se está refiriendo a nada bueno, a nada que le agrade al Señor, nada que honre a Dios. Podemos hacer muchas cosas y aún cosas malas, pero para Dios eso no es agradable. Tenemos que estar alineados al Señor Jesucristo para que estemos a llegar a Dios el Padre y que aquello le agrade al Señor. Los sinónimos de alinearse son adaptarse, corresponder, armonizar, ser acorde y ajustarse. Debemos alinearnos con Dios para poder tener éxito en cualquier cosa que vayamos a hacer. Tenemos nosotros que alinearnos, ajustarnos, adherirnos a Él. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Él no tiene que ajustarse a nosotros, sino nosotros a Él. Amos 3:3 nos dice la palabra del Señor. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuándo? Cuando nosotros permanecemos en Dios. Pero si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, ya no estamos permaneciendo en Él. Y porque no estamos permaneciendo en Él, entonces imagínense lo que pidamos, pues no nos va a ser hecho. Porque no estamos permaneciendo en Él. Dios nos da pensamientos, sugerencias y pone impresiones y nociones en nuestra mente para guiarnos. Se llama inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la manera como el Espíritu Santo nos inspira. De repente nos llega una idea, un pensamiento que no era de nosotros. Y viene el Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad y justicia, a enseñarnos algo, a decirnos algo. Y Él nos está guiando. Y mire, en cambio, cuando el diablo habla, lo hace en forma de
tentación. El diablo viene mostrándole la tentación, aun cuando sea pensamiento, pero es un pensamiento que él va en forma de tentación, para llevarlo a pecar en contra de Dios, a apartarse de Dios, a hacer algo que a Dios no le agrada. Hechos 3:7 nos dice, por lo cual como dice el Espíritu, si oyeres hoy mi voz. Y esa es la súplica que el Señor nos hace, ¿verdad? Que escuchemos su voz, que no estemos escuchando, pero sin oír, ¿verdad? Escuchándola por un lado y nos sale por el otro. No tenemos que escucharle verdaderamente, ponerle atención a lo que nos está diciendo para que podamos cumplir con lo que Él anhela y desea. Nuestra identidad reside en Dios y no en lo que poseemos. Muchas personas creen, ¿verdad?, que porque tienen esto, aquello, ya por eso forma parte de su identidad. No, su identidad es lo que lleva adentro, ¿verdad? Eso es lo que es su identidad. En la mañana estaba pensando en algo sobre esto, que cómo hay personas que tienen posición o económica o tienen muchas pertenencias o nombre, ¿verdad? Abolengo de realeza. Y esas personas creen que por eso ya son ricas. Y yo me recordaba la palabra que está en Apocalipsis, donde dice que le dice el Señor, tú te crees rico, pero eres un desventurado, no tienes nada. Y el Señor, la persona creyéndose rica, ¿verdad? Pero el Señor dice, no tienes nada, eres pobre, miserable, desventurado. Porque a los ojos del Señor no tiene nada, porque nunca lo ha buscado, porque nunca ha buscado del Señor, entonces no tiene nada con Él. Y cuando llegue delante de Él, ¿qué es lo que le va a tocar? El infierno. Y aparte de eso, mire, yo estaba pensando en esto. Hay personas que tienen tanto aquí en la tierra. Estaba oyendo a alguien que le gusta enseñar casas viejas o edificios o castillos que están metidos en la selva, en las montañas por allá, y enseñaron un rancho que era el segundo rancho más grande de ese país. Y entonces yo me quedé pensando, ¿qué tanto se llevó? No se llevó nada. El rancho se quedó ahí. La casa está cayéndose. Una persona riquísima que tenía tantísimo dinero y todo se acabó. Él se fue y se fue. ¿Qué se llevó? Nada. Porque nada se puede sacar de esta tierra. Entonces, como nada se puede sacar de esta tierra, todo se le quedó aquí. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad? Que ahí en Apocalipsis dice que aunque creen tener mucho, no tienen nada. Y ese es el problema, ¿verdad? Que necesitamos nosotros entender que nuestra identidad no está en lo que poseemos, ya sea mucho o poco, en eso no está. Está en Dios. Dios es nuestra identidad porque Él es el que nos hizo. Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién? Dios, nuestro creador. ¿Para qué? Para que hiciéramos lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero si cuando nosotros venimos aquí a la tierra, pues como el diablo es tan astuto, ¿verdad? Él viene y desde que nace el niño ya empieza a ponerle tropezón y nosotros vamos creciendo y ni siquiera tenemos una idea de para qué fuimos enviados a la tierra. Es nuestro trabajo buscar en Dios a qué fuimos enviados a la tierra. Pero como no lo conocemos, como no sabemos, entonces andamos por acá y por allá y el enemigo nos enreda en esto, nos enreda en lo otro, para no dejarnos encontrar el propósito que Él tiene en nosotros, que Dios tiene en nosotros. Entonces, como no encontramos el propósito que Dios tiene en nosotros, nos gastamos la vida, Dios. Se nos fue. Porque mire, aunque no encontremos el propósito que tiene Dios en nosotros, nuestra vida se va. No por eso se va a quedar. Se va a ir igual. Nosotros lo encontramos y lo cumplimos, qué bueno, porque hicimos la voluntad de Dios. No lo encontramos y no lo hicimos, pues qué malo, pero de igual manera se nos acabó el tiempo. Y vamos a estar delante del Señor. Acuérdese lo que dice la palabra, ¿verdad? Aquel que le dio draumas, a uno le dio 10 y las puso a trabajar, y cuando vino el Señor le dio el doble porque los había multiplicado. Al otro le dio 5 y también las multiplicó, al otro le dio 3 y también las multiplicó, y a uno le dio una nada más y fue y la escondió. La guardó.
Y cuando viene el Señor y le da la trauma, dice, es que porque yo tuve miedo que me fuera a perder y tú pues no me fueras a hacer algo, entonces ¿qué dice el Señor? Quítensela. Quítensela y dénsela al que lo sabe trabajar, al que la sabe multiplicar. Así pasa con nosotros si no encontramos el propósito que Dios tiene en nosotros. Cuando estemos delante de Él, no vamos a tener nada. Nada vamos a tener ahí. Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que estamos en esta tierra con un propósito divino y nuestro objetivo es encontrar el propósito y servirle al Señor. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Que nosotros le sirvamos a Él. Él tiene el área específica, Él nos va alineando poco a poco por el camino que nos va llevando. Nosotros nos disponemos a servirlo y Él se encarga de irnos como nos metemos en un río y solita la corriente nos va acomodando y nos va llevando por donde Él nos quiere llevar. Nomás nosotros no tenemos que poner resistencia y caminar como el agua nos lleva. Y así vamos a ocupar el lugar que Él quiere que ocupemos en esta tierra y también cuando estemos delante de Él, si nosotros somos diligentes, nos presentaremos delante de Él con la tarea terminada, como dijo Pablo, he acabado la carrera y prosigo adelante. Y así nosotros podremos decir, ¿verdad? Hemos acabado la carrera y proseguimos adelante. Nuestra identidad no reside en nuestra familia, ni en el trabajo, ni en el ministerio que nos dio Dios. Todo eso proceden de Dios, todo es prestado por Dios, pero no representa nuestra esencia. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Ahora somos hijos de Dios. Antes de venir a los pies del Señor, teníamos la naturaleza adámica. Le pertenecíamos al diablo. Por no decirlo más feo, pero esa es la verdad. Porque dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros vivíamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, estábamos bajo el maligno. Era nuestro amo, era nuestro dueño. Y entonces nosotros antes de conocer a Cristo, estábamos bajo el maligno con la naturaleza de pecado de Adán. Cuando nosotros nos convertimos, entonces pasamos de ser de la naturaleza de Adán a la naturaleza de Cristo. Nuestra naturaleza ya no es la de pecado, sino nuestra naturaleza ahora es de Cristo, naturaleza santa. Y entonces nosotros tenemos una nueva naturaleza y nosotros tenemos que honrar esa nueva naturaleza, pero si no nos damos cuenta, no sabemos y muchas veces seguimos las mismas cosas por no saber que ya Dios nos dio el poder para salir de eso. Ya no nos tiene que gobernar ni el pecado, no nos tiene que gobernar nada del mundo. Deseos del mundo, atracción por las cosas del mundo, no nos tiene que gobernar ni nuestras propias pasiones, ni nuestros propios deseos, ni nuestros propios pensamientos. Ahora tenemos el poder que Dios nos ha dado para gobernar todo eso, para someterlo bajo los pies de Cristo y nosotros vivir la vida victoriosa que Él tiene para nosotros. Pero nosotros necesitamos entenderlo, ¿verdad? Para poder saber que en Cristo ahora tenemos una nueva naturaleza, ya no somos esclavos del pecado, ahora el pecado nos tiene que obedecer a nosotros. Nosotros decimos no, ya no puede seguir estorbándonos. Porque nosotros ya lo podemos someter, porque tenemos el poder para hacerlo. En Juan, leímos Juan 2, sí. Punto número 3, tenemos que alinear nuestras mentes a la verdad de Dios y a su manera. No podemos ser a la manera nuestra, no puede ser como yo quiero. Hay mucha gente que cree que porque Dios está en todas partes, ya con eso puede dejar de venir a la iglesia o puede dejar de leer la palabra o de orar. No, porque Dios está en todas partes y Dios nos escucha donde sea, pero tenemos que obedecer lo que Él nos manda hacer. Y Él es el que nos manda a congregarnos, Él es el que nos manda a tener comunión con Él, Él es el que nos manda a buscarlo, Él es el que nos manda a leer su palabra para poder que sepamos qué quiere Él de nosotros. Si nosotros no leemos la palabra, si no buscamos lo que Él quiere de nosotros, ¿cómo vamos a saberlo? No lo vamos a saber nunca. Alguien decía, a mí no me gusta leer la Biblia porque cuando la leo, después cuando voy a hacer algo malo ya me acuerdo y ya no lo puedo hacer. Y eso no es verdad, es al contrario, la leo porque así sé que aquello no le agrada al Señor y yo me abstengo. Sé que aquello le agrada al Señor y yo lo hago.
Y así voy siendo guiada y dirigida por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, nadie. O sea que no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Él, como Él dice. Un indicador de que hay problemas en el alineamiento de un auto es que al conducirlo en línea recta, el volante no quede perfectamente centrado, aun cuando el carro avanza recto, pero el volante permanece girado hacia un lado. Alinear nuestra mente a la voluntad de Dios implica someter nuestros pensamientos, deseos, planes y a su dirección, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. Si nos mantenemos en sintonía con el Espíritu Santo, Él nos guiará y nos dará discernimiento en cada paso que demos. Mire, de igual manera como un carro que no tiene bien su dirección, mire, yo hace tiempo teníamos un carro, que este carro se iba de lado. Entonces, para detenerlo de lado, teníamos que llevar el volante girado para el otro lado. Entonces, el carro así se encarrilaba de lado y encarrilaba bien y ya caminaba bien. ¿Quién se daba cuenta que ese carro no caminaba derecho? Únicamente el que lo manejaba. Los demás gente lo miraban y creían que estaba bien, pero el que lo iba manejando se daba cuenta que había que sostener el volante para el otro lado para poder que caminara derecho. Así nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos mira alguien, las personas no se dan cuenta cómo estamos dentro de nosotros. Las personas no se dan cuenta qué tan sometidos estamos a Dios. Tienen quizás una ligera idea, pero no se dan cuenta realmente. Pero nosotros mismos tenemos conciencia. Y esa conciencia nos va dirigiendo, nos va diciendo lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás haciendo no está bien. Y lo que estás haciendo no está bien. Entonces nosotros, si ignoramos esa vocecita de nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo hablándonos a través de nuestra conciencia, si nosotros decidimos ignorarlo y lo seguimos haciendo, vamos a ir perdiendo esa vocecita. No porque ya no esté ahí diciéndonos y diciéndonos, sino que porque nosotros estamos cauterizando nuestra conciencia, estamos haciendo dura nuestra conciencia para que ya no escucharla. Y entonces ya no la escuchamos. Por eso es que una persona empieza fumando un cigarro normal y al rato ya está haciendo drogas. ¿Por qué? Porque invalidó su conciencia y ahora ya está haciendo otras cosas que antes no hubiera podido hacer. Por eso es que mucha gente dice que le gusta tomar, porque cuando está tomado se anima a hacer muchas más cosas de las que puede hacer cuando está en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que anestesió su conciencia y ahora su conciencia no le dice nada porque las tiene anestesiadas y hace cosas sin conciencia. Entonces, por eso es que el Señor le pidió a los sacerdotes que no usaran de vino ni de nada que los pudiera emborrachar cuando iban a entrar a la casa de Dios. Ningún sacerdote podía tomar bebidas embriagantes en aquellos tiempos. Y yo le tengo una noticia. En estos tiempos, dice la palabra que somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios, así que nadie debe de tomar bebidas embriagantes. Miren nomás. Pero no lo hemos entendido. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Nosotros necesitamos tener los 5 sentidos espirituales más abiertos que los 5 sentidos físicos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar más conectados con lo espiritual que con lo que vemos y miramos aquí afuera. Porque lo que vemos no es tan real como lo espiritual. Y eso ni siquiera lo miramos, ¿verdad? Nos damos cuenta en las consecuencias, lo que después se desarrolla, allí nos damos cuenta, porque no lo miramos bien. En Juan 16:13 nos dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, si tenemos sintonía, si estamos sintonizados con el Espíritu Santo, Él nos va a avisar, nos va a decir las cosas que van a venir. Quizás no nos va a dar toda la película, pero nos va a dar una idea de aquello. ¿Para qué? Para que cuando llegue no estemos asustados. Para cuando llegue estemos prevenidos.
O muchas veces nos avisa para que nos pongamos a orar y cancelemos aquello que puede pasar. Para alinear nuestra mente a la voluntad de Dios, tenemos que mantenernos en el Espíritu de Dios y Él nos ayudará a conocer los deseos de nuestro Padre Celestial, teniendo el fruto del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, incluso en medio de pruebas y luchas. Esta es una señal segura de que estamos alineados a la voluntad de Dios. Mire, si cuando estamos en medio de pruebas y luchas reaccionamos conformados a lo que la palabra dice, vamos por buen camino. Pero si nuestra reacción cuando estamos en las luchas y en la prueba es opuesta a lo que Dios quiere, todavía nos enojamos, todavía gritamos, todavía nos enfadamos, todavía decimos cosas que no debemos de decir, quiere decir que vamos caminando todavía bastante opuesto, ¿verdad? Tenemos que arreglar esas áreas de nuestra vida. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mire, eso debe de fluir por nosotros aún cuando estamos en diversas pruebas o cuando estamos pasando cualquier necesidad, cualquier cosa situación que pudiéramos estar afrontando, esto debe de estar fluyendo en nosotros todo el tiempo. Y si eso no fluye, quiere decir que ahí el Espíritu Santo nos está operando y necesitamos buscarlo con todo el corazón para que Él nos libere de cualquier cosa que nos está impidiendo que Él fluya como Él quiere hacerlo, porque Él anhela, Él desea fluir a través nuestro, pero somos nosotros los que lo paramos, los que lo detenemos. Para alinear nuestra mente a la voluntad de Dios tenemos que tener presente nuestra identidad divina y ayudar a los demás a recordar la suya, confiando en el tiempo de Dios, poniéndonos en línea recta con Él. Y mire, yo le voy a decir algo, esto a mí me costaba un poco de trabajo porque yo quería que todo el mundo corriera y rápido se arreglara todo el mundo, y no, tenemos que esperar que es Dios el que va tratando con cada persona. Es Dios el que conoce exactamente los traumas, los trastornos, los desequilibrios que hay en cada persona. Entonces Él va tratando y conforme le va dando oportunidad, la persona va tratando con cada uno individualmente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esperar en Dios. Esperar que el Señor siga obrando en la persona y seguir orando por ellos, seguir orando y seguir ayudándoles a entender que ellos tienen la identidad de Dios y que ellos van en el proceso y nosotros no tenemos que empujarlos, ¿verdad? Porque bueno, pueden caer allá. En vez de ayudarlos, los vamos a estorbar. Más bien tenemos que dejarlos avanzar en el paso de ellos. Porque si los agarramos de la mano, imagínense que los agarramos de la mano y nos agarramos carrera y ellos caen allá. No solo se caen ellos, sino también nos van a estorbar a nosotros. Entonces necesitamos dejarlos, que el Señor es el que los conoce y Él es el que los va llevando en el camino que Él quiere llevarlos. Por eso no podemos estar empujándolos. En de Corintios 2:14 nos dice la palabra del Señor, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire, cuando nosotros vamos siendo llevados por el Señor, Él nos va llevando de triunfo en triunfo, avanzando. ¿Y qué es lo que va mostrando en ese avanzar nuestro? Va mostrando la gloria de Cristo. Va mostrando el conocimiento de Cristo. Va mostrando el sacrificio que Dios hizo por nosotros para que sigamos avanzando. Y nosotros vamos dando testimonio de Él. Eso es dar testimonio del Dios vivo aún sin palabras. Al alinearnos al espiritual, el alineamiento espiritual es el estado de estar en armonía con el poder divino de Dios, con sus leyes espirituales que gobiernan la realidad y con nuestro verdadero ser. No se trata de ser una religión, no se trata de seguir una religión o dogmas espirituales, sino de tener una comunión con Dios, siguiendo sus principios, que le honre a Él, que le agrade a Él, no solo pensando o sintiendo positivamente, sino alineando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la verdad de Dios para poder encontrar la armonía interior
Esto es el tener una línea directa con el Creador. Cuando nosotros tenemos esa comunión íntima con Dios, donde nosotros entramos, no solo como antes, ¿verdad? Que estaba dividido, si usted se recuerda, estaba dividido el atrio, el templo santo de allá de Salomón estaba dividido en 3 partes. Tenía los atrios, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba la presencia del Señor. La gente que llegaba, toda la gente que llegaba, si llegaba solo a los atrios, allí era donde hacían el sacrificio. Pero no llegaban al lugar santísimo. Ellos tenían que tener intermediarios que vinieran y trajeran la sangre y la presentaran acá para poder ser cubiertos del pecado y para poder tener prosperidad ese año. Pero ya después de Cristo, cuando Él viene y rasga el velo, ese velo era el que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó ese velo, nosotros ahora tenemos libre acceso. Por su infinita gracia, por esa gracia maravillosa de Él, nosotros podemos entrar al lugar santísimo, adorar al Señor donde quiera que estemos, adorándolo y entregando a Él toda nuestra adoración y nuestra devoción. Y de eso es lo que nos está diciendo aquí. No tenemos que conformarnos con nada otra cosa, ¿verdad? Tenemos que buscarlo a Él con todo el corazón. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe de estar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? Irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que no haya nada que se le pueda reprender. Que por nada, no tenga nada el diablo en que acusarnos, porque Él es el acusador, ¿verdad? Él viene a acusarnos cuando Dios nos va a dar algo, y Él rápido está ahí diciendo, no lo merece, espérate, porque hizo esto y aquello allá, mira, fíjate lo que hizo allá, así que no le puedes dar eso. Es nuestro acusador, siempre está delante buscando cómo acusarnos todo el tiempo. Entonces, la palabra nos dice que nosotros tenemos que estar irreprensibles, no haya nada que nos pueda acusar. Por eso cuando vino el Señor le dice a Josué, ¿verdad? Bien, le dice a los ángeles que le quiten las vestiduras viles a Josué. Y mire, Josué siendo el sumo sacerdote, tenía miltra sucia y tenía vestiduras sucias. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pensamientos, a veces nuestro caminar, ¿verdad? Va ensuciando, va empolvando todo aquello y el Señor dice, quítenle todo eso, para que nada haya irreprensible en Él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Pero soy una cosa, que esto es tremendo. Cuando fue el tiempo del sumo sacerdote Josué, no había venido todavía el Señor Jesucristo. Ahora tenemos la sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica en todo tiempo. Lo único que tenemos que hacer, pedir perdón. Eso es lo que viene limpiándonos. Pedir perdón. ¿Qué es lo que tiene el diablo en contra de nosotros? Todas aquellas cositas que no hemos pedido perdón. Por más chiquita, por cualquier cosita que hagamos, mire, pensamiento, palabra, obra, cualquier cosa que hayamos hecho en cualquier tiempo. Si no le pedimos perdón, eso lo tiene el diablo en contra de nosotros. Cuando nosotros venimos y le pedimos perdón al Señor, mire, se rompe esa tela. Y ya nosotros tenemos libre acceso a orar. A veces el Señor nos da tiempo. Como digamos que hicimos algo ayer, y anoche pudimos orar bien y no sentimos ese estorbo. Pero ahora a la mañana, cuando fuimos a orar, ya nos sentimos estorbados. ¿Por qué? Porque nos dio tiempo ayer para que pidiéramos perdón. Pero no lo hicimos, nos hicimos como que no pasó nada. Entonces, ahora ya somos estorbados. ¿Por qué? Por la bendita misericordia del Señor, para que nosotros reaccionemos y pidamos perdón. Cuando pedimos perdón, entonces se borra eso y ya tenemos libre acceso al trono de la gracia. Pero si nosotros no pedimos perdón, sigue la tela esa en medio nuestro, sentimos un estorbo, algo está que no nos deja entrar a la presencia del Señor. Luego, para la siguiente vez, ya está como más grueso. Y luego más grueso, ya nos empezamos a sentir lejos del Señor. Ya sentimos lejos del Señor. Ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos acercarnos a Dios. Y va pasando, después pasamos por un lugar donde está una iglesia, donde están hablando la palabra y nos alejamos más.
¿Por ququé? Porque estamos bien estorbados. El diablo nos está jalando, porque él quiere llevarnos hasta el fondo. Él no nos va a dejar en un espacio a la mitad, no. Él quiere llevarnos hasta lo más profundo. Por eso usted mira gente que ha sido cristiana, que se va hasta el fondo. Porque le dio un lugarcito al diablo y el diablo lo agarró y lo enganchó y se lo llevó hasta lo profundo. Por eso nunca podemos darle lugar al diablo. Lo dice la palabra, ni le deis lugar al diablo. Y es algo que nosotros no podemos hacer. No podemos darle lugar al diablo. Necesitamos estar siempre atentos, siempre. Por eso dice la palabra, orad y velad. Velad quiere decir estar despiertos, conscientes a lo que está pasando. Entonces necesitamos hacer eso. Fíjense que a veces hasta en los sueños nosotros podemos decir cosas o hacer cosas que le den lugar al diablo. Así mucho, oí un testimonio de una, o no sé ni tanto, pero oí un testimonio de una persona que le estaban haciendo liberación. Y entonces cuando estaban haciendo liberación, el guía de liberación le dijo al hombre que renunciara a los pactos que había hecho con Satanás, y él, de repente, él no se acordó de ningún pacto que hubiera hecho con Satanás, pero como el guía le estaba diciendo que lo hiciera, y el guía lo estaba haciendo porque él sintió de parte del Espíritu que lo tenía que hacer, entonces lo hizo, y cuando el hombre viene a renunciar, se recuerda que un día, una noche, estaba soñando que a una mujer se le apareció muy bonita en la noche y le dijo que si la adorara, él la iba a poder tener. Entonces él le dijo que sí, que la amaba. Ahí hizo pacto con Satanás. Nosotros podemos hacer pactos con el diablo sin siquiera darnos cuenta. Por eso tenemos que romperlos, aunque no nos acuerdemos. Si en el pasado, cuando éramos chiquitos, a veces cuando estábamos chicos, se le ocurre cada cosa tan tonta, ¿verdad? De andar haciendo pactos con el dedito chiquito, ¿verdad? Que con el dedito chiquito ya están haciendo pactos. Todos esos son pactos con el diablo. No debemos hacer esos pactos. Ahora peor, de repente hay personas que, y no sé por qué me vine por aquí, pero bueno, el Señor sabe. Y de repente hay personas que se sacan sangre y hacen pactos de sangre. Esos son pactos del diablo. Necesitan ser rotos, porque no puede avanzar la persona por causa de esos pactos que lo están reteniendo, no lo dejan avanzar. Haga de cuenta que son una cadena que lo mantiene atado y nomás lo deja ir hasta ahí, pero no lo deja avanzar. Quiere avanzar más y no puede, quiere avanzar más y no puede, lo jalan. ¿Por qué? Porque está atado. Entonces necesita romper todo eso para poder ser libre y poder avanzar al nivel donde Dios lo quiere llevar. Porque Dios tiene ese lugar especial esperando para que la persona se alinee, para que la persona se limpie, para que la persona se libere y entonces lo pueda ocupar. Dios no le puede dar un lugar a alguien que está atado porque no puede llegar allá, no puede alcanzar a entrar a esa dimensión. El contentamiento es una actitud del corazón, es la conciencia de tener nuestro corazón alineado con Dios, es tener una fe cimentada en Cristo, lo que nos permite ver más allá de las tormentas, es lo que nos da la certeza de que no estamos solos, de que Dios es nuestro Padre, amigo, proveedor y sustentador. Segunda de Corintios 5:7 nos dice la palabra del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad infinita, por lo que nos da. Mire, aun cuando tuviéramos un pan durito ahí para comer y solo un vaso de agua, es algo. ¿Por qué agradecerle a Dios? ¿Por qué darle gracias a Dios? Y ahora más, si usted tiene muchísima comida, más gracias le debe de dar, ¿verdad? Tener un corazón más agradecido. Cuando hay un corazón agradecido, Dios le sigue dando, porque va caminando por fe y no por lo que mira, sino por lo que usted entiende de parte de Dios que Él tiene para usted. Si nuestras decisiones muestran a nuestros valores alineados a los de Dios, experimentaremos una mayor claridad y motivación en nuestro diario vivir, alineando nuestras acciones
con nuestros valores fundamentales que nos permiten vivir de acuerdo con Dios, lo que genera un profundo sentido de bienestar y propósito en nosotros. Mire, cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, eso genera en nosotros bienestar y también el sentido de propósito de estoy haciendo algo para Dios, porque estoy alineada con las cosas de Dios. Si yo no estoy alineada con las cosas de Dios, voy a sentir ese vacío dentro de mí toda mi vida, porque a ese hueco no se ha podido llenar y necesita que sea llenado. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Mire, para poder estar alineados a la voluntad de Dios, nosotros nos tenemos que abstener de toda especie de mal. Y a veces hay cosas, yo le digo por mí, porque cuando yo cuando no conocía de Dios, había muchas cosas que yo creí que estaban bien. Yo creía que estaban bien, porque yo las hacía así, yo creía que estaban bien hechas y yo no creía que yo iba en contra de Dios. Pero cuando yo vine a conocer la palabra, cuando yo vine a estudiar más de la palabra, empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo hacía que creía que estaban bien, estaban mal. Porque dice la palabra que todo lo que hacemos en la carne está mal. Es hojarasca. Se va a quemar, no va a tener ningún fruto. Pero tenemos que hacer las cosas en el Espíritu. Y cuando no conocemos a Dios, pues no andamos en el Espíritu. Entonces no tenemos parte con las cosas de Dios. Necesitamos conocerlo a Él, apartándonos de todas las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Todas las cosas malas. Vivir alineados con la verdad de Dios es alinear nuestros valores a los suyos, viviendo de acuerdo con lo que creemos, lo que sentimos. Eso nos conecta con la autenticidad de Dios. Si pensamos, hablamos, sentimos y actuamos de acuerdo a su palabra, ahí está la clave. Todo lo que hacemos tiene que ser de acuerdo a su palabra. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino contar con la guía y la dirección del Espíritu Santo para que las cosas caminen conformadas a su voluntad y no vayan conformadas a nuestra voluntad, porque entonces ya nos sirvieron. 1 Corintios 2:11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y mire, ¿quién dictó la palabra? El Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos aquí todo el conocimiento, todo lo que necesitamos conocer a Dios. Aquí está. Nosotros, si queremos conocer a Dios, buscamos en la palabra y allí encontramos su carácter, encontramos todo lo que Él anhela, todo lo que Él desea, todo lo que Él quiere, todo lo que quiere que hagamos y también que no quiere que hagamos. Y no solo eso, también encontramos cuáles son las consecuencias si nosotros lo queremos hacer y no obedecemos. Allí lo encontramos todo. La Biblia es la palabra perfecta, inspirada por Dios, dada como guía para vivir una vida en santidad y justicia. Al alinear nuestro propósito y nuestros pensamientos a los de Dios, Él nos da nuevas fuerzas, vigor, energía, favor, autoridad, recursos y poder para influenciar a otros. A veces nosotros queremos todo eso, ¿verdad? Pero sin estar alineados a Dios, no podemos fluir. Ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque no estamos alineados a las cosas de Dios. Necesitamos alinearnos a Él. En 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, no lo manda a meterse a una universidad, que no es malo ir a la universidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le manda a hacer? Estudiar la palabra. Eso es lo que le manda a hacer. ¿Para qué? Para que sea una persona, un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda. No una nada más, no 10 ni no, todas. Todo lo que Dios necesita que hagamos, Él nos prepara a través de su palabra. Ahí está todo, solo necesitamos creerla. Y ese es el trabajo más grande que el diablo tiene. Impedir que nosotros creamos la palabra. Porque si nosotros creemos lo que dice la palabra verdaderamente, ya Él no tiene poder en contra nuestra.
Pero cuando nosotros dudamos, pues allí dice, pero, o aunque no digamos allí dice, pero hacemos lo opuesto de lo que dice. Entonces estamos dudando, no le estamos creyendo, y eso es lo que el diablo quiere, es lo que él anhela y él desea. Resumiendo, Dios dice que debemos estar alineados con Él antes de ser efectivos. Nuestra identidad reside en Dios y no en lo que poseemos. Tenemos que alinear nuestra mente a la verdad de Dios a su manera. Efesios 4:21 nos dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire qué tremenda la palabra. Si en verdad, o sea, si de veras, si no nomás lo dices, pero no hay muestra. Pero si en verdad, si dentro de nosotros está aquello, entonces es que nosotros vamos a empezar a dar fruto, ¿verdad? Porque entonces verdaderamente fuimos enseñados por Cristo. Entonces vamos a dejar de hacer las cosas que antes hacíamos porque ahora Cristo ya nos reenseñó. O sea, fue como cuando uno aprende algo, ¿verdad? Dicen que cuando teníamos mirábamos a un maestro de música hace muchos años, y este maestro de música nos dijo que es más fácil enseñar a alguien que no sabe nada de la música que a alguien que ya conoce. Porque cuando la persona no sabe nada, es fácil enseñarla. Pero cuando la persona ya conoce algo, ha conocido y ha aprendido a hacer mañas. Entonces se va por sus mañas y es bien difícil quitarle esa enseñanza vieja para implantar la nueva. Y ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Con las cosas de Dios es lo mismo. Llegamos a conocer al Señor, pero ya venimos llenos de cosas, llenos de mañas. Traíamos una maleta grande, un equipaje grande de tanta cosa y muchas veces no la queremos soltar. No queremos soltársela al Señor. Le decimos, sí, Señor, te la entrego y salimos y luego la volvemos a agarrar y vamos con ella. No la queremos soltar, tenemos miedo. ¿Sabe por qué tenemos miedo? Tenemos miedo a soltar aquello que conocemos porque no sabemos qué nos espera. Porque no hemos creído en Dios. Cuando uno cree en alguien, ya no está queriendo saber para dónde me lleva. Me siento confiada porque voy con él. Cuando creemos verdaderamente en Dios, ya no estamos buscando para dónde me llevas, Señor. Tú vas conmigo, Señor, como le dijo Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Y eso es lo que debemos buscar. Si el Señor va con nosotros, ¿qué nos puede preocupar? Pero el problema es que como venimos cargando todo eso viejo de atrás, tenemos que reaprender. Y para reaprender tenemos que soltar lo antes aprendido. Y ahí es donde no queremos, esa información vieja, ¿verdad? Tenemos que considerarla, como dijo Pablo, que para nada servía. Pablo había estudiado en los mejores colegios de su tiempo, con los mejores maestros, pero ¿qué dijo? De nada, para nada me aprovecha. Lo tengo por basura, dijo. Todo lo que estudié, todo lo que conocí, lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. O sea, todo aquel conocimiento lo hacía a un lado y ahora entraba como un niño a conocer a Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Verdaderamente. Dejar a un lado todo aquello que, mire, que ya nos ha causado dolor, sufrimiento, angustia, ansiedad, pérdidas, pero todavía queremos seguir agarrados de eso. ¿Para qué lo queremos? Es como cuando uno guarda cosas, ¿verdad? Y tiene la cosa el garage llena de cosas y cosas que ni las va a usar, pero ahí las tiene por si acaso. Entonces necesitamos despojarnos de esa vieja enseñanza que recibimos del mundo que no nos ayudó para nada y aprender lo que el Señor quiere de nosotros. El versículo 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, ¿cómo está viciado? Conforme a los deseos engañosos, o sea, los deseos que traíamos antes, lo que el mundo nos implantó, lo que los amigos nos implantaron, todo lo que nos pusieron ahí. Mire, un niño cuando está chiquitito,
Está chiquitito y el niño no tiene malicia, no tiene maldad, porque está chiquitito. En cuanto va creciendo, se le van alimentando las cositas, ¿verdad? Porque el niño cuando está chiquitito hace cualquier cosa que mira que los grandes hacen, y como se les hace curioso a los grandes, aunque sea una grosería, aunque sea cualquier majadería que el niño hace, pero se les hace curioso a los grandes y le aplauden y se ríen. El niño cree que está bien y lo sigue haciendo. Pero ya cuando está grandecito, ¿verdad? Entonces ya empiezan a decir qué grosero fulanito. ¿Pero por qué es grosero? Porque cuando era chiquito le aplaudieron aquellas cosas que él mismo aprendió de los grandes. Entonces todo eso es lo que tiene que dejar, porque todo eso es engañoso. Y tiene que soltar todo eso. ¿Para qué? Para poder vivir la vida que Dios tiene para cada uno. El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, ¿dónde es nuestra batalla? En la mente. Tenemos que despojarnos de todos esos malos pensamientos, de toda esa manera de pensar. A veces nosotros ni siquiera pensamos, sino reaccionamos de una manera automática. Es como que alguien nos aprieta el botón y reaccionamos automáticamente. Ya ni pensamos, nos dicen algo y rápido, ahí va la respuesta y ni siquiera le queríamos decir eso. Ni que siquiera queríamos contestar eso, pero como es automática, ya la mente reacciona rápido. Necesitamos quitarnos todo eso, necesitamos aprender a renovar nuestra mente. A empezar a poner los pensamientos de Dios en nuestra mente. Eso es alinear la mente a la voluntad de Dios. Empezar a poner los pensamientos que están aquí, lo que Dios dice que debe de haber en nuestra mente y despojarnos de todo lo demás. El versículo 24 dice, y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la santidad de la verdad. Mire, fíjese, vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya no tenemos que andar en la injusticia, ya no tenemos que andar en las cosas que no son santas. Ya no tenemos que andar en las cosas que no son verdad. Porque lo que no es verdad no es santo, porque fíjese lo que dice, y la santidad de la verdad. O sea que cuando andamos en la verdad, andamos en las cosas santas. A veces creemos que algo es verdad, pero no es verdad porque la Biblia dice lo contrario. Entonces, si la Biblia dice de lo contrario de aquello, ya no es verdad. Necesitamos caminar conforme la palabra de Dios, que es la verdad. Y eso es lo que nos lleva a alinear nuestra mente y todo nuestro ser a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque esta es la palabra que el Señor nos ha entregado esta noche. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que es infinita. Y rogamos, Señor, para que tú sigas obrando gloriosa, grandiosa y poderosamente en cada área de cada vida, de cada ser. Padre, ponemos en tus manos cada persona, precioso Dios santo y poderoso, que está escuchando, que escuchó, que va a escuchar esta disertación. Padre, oramos para que tu palabra, precioso Dios santo y poderoso, sea tu espíritu revelándola a cada uno. Y así, precioso Dios santo y poderoso, guiándolos a toda verdad y justicia, manteniendo, precioso Dios santo y poderoso, en el camino correcto, precioso Dios, para que puedan caminar conformados, Señor, a la verdad, precioso Dios santo y poderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos, dándote muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que